Hola, mi nombre es Amanda Salvioni de la Universidad de Macerata, Italia. El título de mi ponencia es Viajes al País Invisible, la escena como dispositivo en la narrativa expedicionaria ilustrada. Bueno, en primer lugar me gustaría empezar comentando muy brevemente la imagen de esta presentación. Se trata de la primera representación visual de la utopía. Esta es la portada del libro de Thomas More impreso en Louvain en 1516. Se trata evidentemente de un mapa, de una cartografía de la isla de Utopía, pero también en este caso el mapa está dibujando una escena. No solamente nos encontramos frente a la representación cartográfica, la isla tiene una forma circular repetida varias veces, que es símbolo de totalidad, de perfección y de unidad, sino que también podemos ver en primer plano, a bordo de un gran velero parado frente al puerto, una diminuta forma humana que contempla la isla. Bueno, como veremos más adelante, es justamente esta figura la que puede definir este mapa como una verdadera escena. La ilustración del libro de Thomas More hace que la utopía sea fácilmente comunicable, la pone en escena, la normaliza, pero al mismo tiempo neutraliza la lógica discursiva del texto, su vocación teórica, su ambición política. En la interacción entre palabra e imagen, la utopía se transforma en un viaje imaginario, pasa de la literatura sabia al divertismo. Bueno, me interesaba comentar de esta forma la imagen porque creo que este paradigma arquetípico puede referirse también a los discursos utópicos producidos por las naciones hispanoamericanas a finales del siglo XIX. Y ahora utilizo el adjetivo utópico en un sentido mucho más amplio para indicar aquellos discursos que reimaginan al país, proyectan para él nuevas formas de organización social en nombre del progreso y de la prosperidad, neutralizando conflictos y heterogeneidades. Bueno, muchos de estos discursos utópicos de fin de siglo toman la forma del relato del viaje al interior, con fines militares, científicos o económicos, utilizando tanto el registro testimonial como ficcional. Esto pasa en la Argentina y también en muchos otros países hispanoamericanos. Bueno, sabemos que en este entramado narrativo, el interior del país o el país interior empieza a funcionar como un espejo en el cual se reflejan ora los símbolos y valores del proyecto utópico nacional, ora los defectos que obstaculizan su cumplimiento. En ambos casos, la geografía adquiere una centralidad inédita y cuando los relatos se materializan en libros, puede suceder que algunos editores adviertan cierta insuficiencia de los textos. Estos, para convertirse en un producto comercial apetecible para el público urbano, reclaman silenciosamente una evidencia, piden que sus zonas oscuras estén iluminadas por imágenes. En cierto sentido, las ilustraciones de estos libros funcionarán como cartografía, de la misma manera que hemos visto actuar hace un momento en la ilustración del libro de Thomas More. Bueno, lo que me propongo analizar aquí entonces es exactamente esto, cómo algunos de esos textos que se materializaron en ediciones ilustradas tienden a poner en escena, a comunicar y a normalizar los discursos utópicos o distópicos en la Argentina de fines del siglo XVI. Bueno, la herramienta fundamental del análisis va a ser la noción de escena o dispositivo escénico, tal como Stefan Loschkin la viene elaborando desde hace algunos años y sobre la cual me detengo muy brevemente. La escena, bueno, evidentemente es una palabra que pertenece a la terminología teatral, pero que se empieza a referir también a la novela o a la narrativa de ficción y a la pintura un poco tarde, digamos, respecto de la historia y de la etimología del vocablo, es decir, a mediados del siglo XVIII.
La escena es el teatro de la acción, es lo que es dado ver de la acción. La escena se da cuando unos personajes actúan o interactúan bajo la mirada de un tercero, perdón, que puede situarse dentro o fuera del espacio de la representación. La escena supone una condensación temporal, una organización espacial y una dimensión simbólica. Vamos a analizar la naturaleza de la escena desde el registro visual y desde el registro narrativo. Desde el registro visual, la escena, y desde su dimensión espacial o geométrica, siempre está partida en dos espacios. Un espacio de la acción, que se caracteriza por su delimitación. Hablaremos entonces del espacio restringido de la escena, y un margen desde el cual se la observa, casi siempre un espacio indeterminado o espacio vago. La escena nace de una relación entre esos dos espacios, a veces regulada por una pantalla que funciona a la vez en el plano espacial y en el plano simbólico. La pantalla es concretamente lo que obstaculiza una visión total de la escena, es lo que impide verlo todo. Desde el registro discursivo o narrativo, la delimitación de la escena es menos inmediata. La naturaleza de la escena no es de orden narrativo. Es más, en la novela o en la narrativa en general, el narrador debe dar la ilusión de suspender el flujo del enunciado para crear el momento dramático, marcando el pasaje desde una lógica discursiva, es decir, contar una historia, a una lógica visual, o sea, imaginar una escena. Concretamente, en el relato los personajes paran de hablar o dicen cosas inútiles o nadie los escucha, su accionar se teatraliza de alguna forma. Y durante ese tiempo, los personajes mismos constituyen un cuadro. Sus gestos, sus expresiones y actitudes dicen lo que las palabras no expresan. Finalmente, la escena es un dispositivo, es decir, un sistema de significaciones que convoca varias instancias prescriptivas, culturales, ideológicas, simbólicas, portadoras de un orden que instruye y que orienta la lectura frente al desorden potencial que ésta presupone. Bueno, la primera ilustración que quería comentar es una litografía del pintor español José Bouchet preparada para la edición de 1890 de Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla, la tercera edición del libro en vida del autor. Bueno, no me voy a detener mucho en la imagen de esta imagen, en el análisis de esta imagen, ya que he tenido la oportunidad de hacerlo en otras ocasiones. Nada más recordar que el episodio que representa esta imagen es el episodio de la junta final, es decir, el momento de la reunión, de la ratificación del Tratado de Paz entre los ranqueles y el Estado Nacional Argentino. Y desde el punto de vista narrativo debería constituir el clímax del relato. Sin embargo, en el relato de Mansilla la narración aquí se detiene y la lógica discursiva se disuelve. La junta es en realidad una puesta en escena, un diálogo de comedia hecho de sobreentendidos, ironías, disimulos, una parodia de los ritos democráticos de la sociedad blanca. Lo que se dice pierde sentido y en el barullo general emergen las voces disonantes de los que en realidad no deberían hablar. La escena introduce de esta forma un desorden. La ilustración de Bouchet subraya en primer lugar el protagonismo histriónico de Mansilla y recompone esta pluralidad de voces en un esquema compositivo circular que normaliza la imposible cartografía del desierto. Bueno, evidentemente este libro impreso en 1890 ya no es el mismo libro impreso en 1870, 20 años atrás.
Ya no se trata de un aporte sui generis a la querella acerca de la inclusión o del exterminio de los indios, sino que es un testimonio póstumo. El discurso utópico ya no apunta a lo que podría ser un proyecto de solución del problema indígena, sino que significa lo que hubiera podido ser. Mansilla, sentado frente a las figuras desdibujadas de sus oyentes, aparece aquí como el único orador. Destaca su cabeza erguida, desproporcionadamente grande. No lo podemos ver por entero. La figura de un indio de espaldas en el primer plano con el torso desnudo lo cubre parcialmente. Funciona como una pantalla, un obstáculo a nuestra mirada. El lector espectador se ubica detrás de él. El espacio vago del pastizal lo separa de la escena propiamente dicha. Los indios que le dan la espalda le indican cómo hay que mirar el conjunto desde el margen remoto de una historia ya imposible. La segunda imagen que traigo es una litografía que ilustra la primera edición del Viaje al País de los Araucanos de Estanislao Ceballos, publicado en 1881. En este caso, el dibujo original no está concebido por un artista, sino que deriva de una fotografía etnográfica tomada durante el viaje mismo de Ceballos a raíz de sus propósitos científicos. La composición de la escena no es fruto de la lectura del texto por parte del ilustrador, sino que es anterior al texto mismo, que además relata su génesis, que es el siguiente. Ceballos quiere fotografiar a las mujeres de la familia de los caciques Quiñelevich y Pitrús y medir su talla. A esos efectos se emprende una negociación prometiendo bienes materiales a cambio de la toma. De nuevo, las negociaciones terminan por ser intercambios verbales destituidos de una coherencia referencial. El narrador promete dinero y bienes sabiendo que jamás cumplirá su promesa. Las viejas chinas acceden a que las mujeres posen, pero les intiman mirar para abajo sobre riesgo de perder la vista. Finalmente se arma el grupo según la disposición espacial requerida para la toma, que es la que vemos reflejada en esta imagen. Pero en realidad son los propios indios los que se dan cuenta enseguida de que la escena se parece peligrosamente a un pelotón de ejecución. El correlato cámara fotográfica, armas depredadoras del que habla Susan Sontag a propósito de la fotografía y que Marta Peños refiere precisamente a la fotografía etnográfica, no podría ser aquí más evidente. El mismo narrador lo explicita. Cito, entre comillas, la fotografía, cámara oscura y laboratorio estaban armados sobre la pampa como el cañón con la mecha puesta. Fin de la cita. Finalmente, bueno, después de vencer las últimas resistencias de los indios, se realiza la toma fotográfica cuyo resultado el narrador anuncia triunfalmente. Cito de nuevo literalmente, la lámina titulada Los toldos de Ranculco es el fruto de esta laboriosa escena. Y cierro las comillas. Porque justamente antes que un retrato colectivo, es el propio texto que construye esta imagen como una escena. Su espacio restringido está delimitado por las líneas horizontales del campo abierto y del cielo, coincidiendo con las líneas del horizonte, solo interrumpida por la verticalidad de las lanzas erguidas según un concebido topos iconográfico y compositivo. Lo que destaca es la aparente legibilidad del conjunto. Lejos de la circularidad de la cartografía utópica, la repetida horizontalidad de la composición logra paradójicamente invisibilizar a los sujetos. La franja horizontal que incluye los cuerpos de los indígenas hace que estos estén asimilados al desierto como un elemento más del pretendido vacío de la geografía nacional. Esta imagen no parece satisfacer la curiosidad por ver a los indios que sobrevivieron a la conquista o documentar su presencia, sino todo lo contrario. Ellos mismos parecen actuar como una pantalla que nos impide penetrar con la mirada en el espacio vago que está detrás y que es el objeto de la descripción amena de la geografía nacional hecha por Estanislao Ceballos en su libro.
Bueno, la última imagen es un grabado original de Francisco Fortuny para la ilustración del viaje al país de los matreros de José C. Álvarez en la edición de 1897, cuyo subtítulo Cinematógrafo criollo remite de inmediato a la lógica visual que subyace a tras todo el texto. Se trata de una narración ficcional de un viaje a la pampa húmeda. Y aquí, en este libro, Fray Mocho, el narrador, instala una dicotomía entre la pampa llana y noble, entre comillas, y ese territorio limítrofe que llama el país de lo imprevisto o de lo extraño. A su vez, este país se divide en las tierras altas, donde todavía es posible la utopía, y las tierras bajas, espacio de la franca distopía nacional, ahí donde los hombres viven como fieras y se miran con recelo. La imagen de la derecha, el idilio entre la China y el gaucho, se refiere todavía al espacio de las tierras altas, donde todavía es posible el amor entre el hombre y la mujer, mientras que la imagen de la izquierda, que es la que vamos a comentar un poquito más en profundidad, se trata en cambio de una representación de la tierra baja, donde ya no es posible ningún discurso utópico y nos encontramos en cambio en el espacio de una franca distopía. Bueno, Francisco Fortuny, en este caso, quien ya colaboraba con Fray Mocho en Caras y Caretas, interpreta a su manera el afán descriptivo del narrador, del autor, concentrándose más en la codificación del paisaje, con pocas concesiones a los retratos de personajes. En este caso, en esta imagen que hemos denominado Al caer de la tarde, porque ese es el título del capítulo que ilustra, se refiere justamente a uno de los últimos capítulos del libro, cuando la narración se detiene en la construcción de una escena contemplativa. Cito literalmente el fragmento que la escena ilustraría. Abro comillas: sentado a la puerta del rancho que me hospeda, contemplo la escena embelesado, sintiendo también insinuarse en mi espíritu despreocupado la sombra melancólica que, cubriendo el monte y la llanura, pone trabas de pereza a los labios y va borrando poco a poco los objetos. Bueno, a diferencia de la escena del idilio entre el gaucho y la china, aquí es un poco más difícil detectar la escena propiamente dicha, cuyo espacio restringido delimitaremos en la figura humana sentada con el rancho a sus espaldas y el horizonte de la pampa delante de sus ojos. Nuestra mirada no puede compartir la vastidad del campo y visual del personaje porque la imponente figura del caballo nos lo impide, mientras los pavos y los pollitos en primer plano se acercan hacia nosotros para invitarnos al espacio vago de la escena, el margen desde el cual contemplarla. El cielo, que ocupa la tercera parte superior del recuadro, está poblado de pájaros que también contribuyen a dibujar un doble movimiento. Por un lado, la mirada del personaje se dirige al fondo, muy lejos de nosotros. Por el otro, el mundo representado se nos viene encima. Lo que se pone en escena es la mirada misma, la que define la posibilidad de una verdadera utopía rural, que es a su vez puro espectáculo. Si el universo humano de este país invisible a los ojos de la sociedad urbana es irrecuperable a causa de su barbarie y desorden moral, queda la ilusión de una belleza natural inaprehensible. En las palabras finales del libro, yo volví a la espalda a la región maravillosa que, como un cinematógrafo, había desplegado ante mi vista los cuadros más hermosos de su vida, apacible y misteriosa. Bueno, concluyo mostrando nada más la bibliografía citada. Interrumpo la condivisión y la grabación de este video. Muchas gracias por la atención.